Y hablando de reseteo, ¿te has marcado un plazo para decir, bueno, también me puede apetecer entrenar a un club? ¿Eso te lo has marcado o que vaya fluyendo como... No, no me marqué, estoy bien así y voy por tiempo. ¿Pero te Cuando termine. gustaría? Sí, claro, a un momento dirigiría a un club, me gustaría. Y al Depo, ¿no? No dijimos que No, no, es íbamos que al tienes que al entrenar Depo. al Depor, es que no, eso no te lo perdonaríamos nunca, que Hombre, entrenaras ¿cómo al no vamos a Depor. Ahí ir al Depo? Vamos a ir. vuelvo yo de jefe de prensa, igual ya estoy un poco mayor, para No cuando importa. tú entrenes al Depor, igual yo ya estoy un poco mayor, pero voy de Conocemos, jefe de prensa. conocés la ciudad mejor que yo. Ahí vamos, yo te llevo, yo te llevo. Pero Bueno, sí, sí, la idea es en algún momento es dirigir a un equipo, pero no sé cuándo, no me urge. La verdad que la selección lo que tiene es la oportunidad de ver crecer a tus hijos. Vos no estás continuamente jugando, tus hijos están con vos, tu familia, tu esposa, y eso es importante, forma parte muy importante hoy de mi vida. Y pegar el salto al día a día no es fácil. Entonces, vamos paso a paso y estoy bien acá y ya veremos, pero sí que en algún momento lo haré. ¿el Depor es el club que más te ha marcado? Sí, no, sin duda. Por encima de Más allá News de, incluso. sí, no, News, la Diferente. diferencia, News es diferente porque News es mi casa, yo me formé ahí y está al lado de donde yo vivo y es diferente, es una sensación diferente, pero donde yo me hice hombre fue en La Coruña, es la realidad. Nosotros nos fuimos muy jóvenes con mi hermano y yo le tengo tanto cariño, ¿por qué? Porque o nos abrieron las puertas a ellos o nosotros nos brindamos a ellos, las dos cosas, nos encontramos tan bien en la ciudad que es imposible no tenerle cariño. Nosotros éramos uno más, íbamos a los cafés típicos de La Coruña, al Tortoni, al Manhattan, íbamos donde iba todo el mundo y nos sentábamos con la gente, charlábamos, éramos muy de la calle, muy de... Y eso nos hizo todavía ser uno más. Entonces es imposible no tenerle cariño. Sumado a que pasaste. Claro, la mejor etapa de tu vida, ¿cuál es? Cuando tenés 18, 19 años hasta los 30, creo que la mejor etapa cuando uno tiene más fuerza, más ganas. Y fue esa etapa que estuvimos ahí, donde teníamos energía, teníamos ganas de ir para todos lados. Es imposible no tenerle cariño. Se puede decir que eres deportivista y coruñés. Seguro, Claro, no hay duda, no hay duda porque además que yo no sé si fue Ciro, si fue por la época dorada, porque el claro. equipo andaba bien, pero ese estadio explotaba, ese estadio era increíble. Cuando iban a jugar a Riazor, todo el mundo decía, vamos a Riazor, bueno, vamos a ver qué podemos hacer en Riazor, Claro. porque era difícil ganar en Riazor. La gente apoyaba en los de detrás del arco, era impresionante. Jugar a la noche en ese estadio era mágico, era mágico. Entonces, yo creo que también hizo todo a que sea tan bueno que es imposible no recordarlo. ¿Cómo era aquel Depor? ¿Cómo era ese Depor que tú viviste? Bueno, yo siempre digo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que podíamos haber ganado algo más, podíamos haber intentado algo más, porque ese equipo era para Sí, mí en esa época el mejor, incluso por arriba de Real Madrid y Barcelona, que en esa época estaban con sus dudas, con sí. sus problemas, y el equipo que nos hacía bastante sombra era el Valencia, que al final el Valencia nos ganó dos ligas. Y era un equipo que para mí jugaba un fútbol extraordinario, que jugaba muy bien, aprovechaba muy bien el campo de Riazor, rápido cuando llovía, que la pelota volaba, iba rapidísimo, con una calidad exquisita de sus jugadores. Y tenía también un condimento, la mezcla sudamericana, ¿sabe? Esta mezcla de jugar bien, pero también cuando había que embarrarse y poner el partido difícil se ponía y lo peleábamos, lo luchábamos. Para mí era un equipo muy completo y que, repito, para mí se quedó a las puertas de haber ganado algo más, algo grande realmente, ¿no? Bueno, lo tuvimos muy cerca, aquel famosa eliminatoria con Porto, que después fue campeón con Mourinho. El Sí, famoso yo creo partido que aquel. esa fue jodida y también recuerdo la del Leeds. Yo creo que la del Leeds fue una eliminatoria que a mí me va a quedar marcada, porque allá no competimos, allá perdimos 3-0, no nos dimos cuenta y nos volvimos a casa con un 3-0 y a la vuelta le ganábamos 2-0 relativamente fácil, pensando que pero se podía pasar y remontarla. Creo que esa eliminatoria también, que no se recuerda mucho, creo que fue importante. Pero la del Oporto es porque estábamos a las puertas y habíamos empatado fuera de casa. Pero bueno, ese equipo
de Mourinho sabía muy bien a lo que jugaba, sabía muy bien lo que realmente quería y la verdad que fueron muy inteligentes. Tú viviste, yo ya no estaba, pero tú viviste el enfrentamiento, el amago de cabezazo. Lo hablamos el otro día con Jokanovic, el amago de cabezazo de Yalma, que tú tenías muy buena relación con Javo y tenías una excelentísima relación también con Yalmiña. Se podía decir que se enfrentaban dos amigos, ¿no? Que yo también recuerdo, con Jokanovic lo recordábamos, que en Mallorca, dentro del vestuario también hubo, no sé si tú te acuerdas de aquel partido en Mallorca, en el Luis Sitchar. Yalma, la verdad, para mí de los mejores futbolistas con los que he jugado, con Es lo que te diferencia. quería preguntar. Una cosa, una cosa increíble. Aparte, sabe de esos futbolistas que le daba la pelota en donde sea. A él no le quemaba la pelota, él daba igual, él la quería siempre. Y ahí es donde marca la diferencia un futbolista. Porque hay algunos que juegan solo cuando va bien, y este era impresionante. La quería siempre y cuando tenía ganas era una cosa increíble. Era un mago y yo tenía una relación, o sea, tengo una relación, hoy cada X tiempo hablo, me invitaba a su casa, yo, claro, era joven, íbamos con mi hermano a jugar a su cancha de fútbol que tenía ahí en la Zapatera, y la pasábamos muy bien. Y yo creo que esa anécdota con Javo, a él lo marcó, porque él hubiera sido campeón del mundo. Hoy hubiera sido campeón del mundo, él estaba en la lista, y bueno, son es cosas que yo que... tengo una frase que el peor enemigo de Yalma era él mismo. Sí, bueno, él, a ver, para ser el genio que era, tenía que ser así. Él le dio tantas alegrías que su personalidad era esa, pero como pibe era un pibe espectacular. Y bueno, todos hemos tenido alguna vez algún problema con algún entrenador, alguna discusión, y a él le tocó en un momento clave en su carrera. Hay veces que a uno le toca, no sé, y nadie se da cuenta, pero ese día estaba la prensa y a lo mejor eso le jugó en contra. Y a los meses, creo que fue Brasil, fue campeón del mundo Sí, sí, Corea y es Japón. verdad, es verdad. Y de hecho él se habló siempre que no lo habían convocado para él por ese incidente que había tenido con Irureta. No sé si era Parreira el entrenador o yo creo que fue Solari, Kaká. Scolari. Creo que fue Kaká al final, que era muy Sí. joven, en lugar suyo. Bueno, yo la verdad que hubiera culminado un carrerón y sobre todo hubiera sido merecido por todo lo que había hecho. Un jugador increíble, un jugador de los que realmente ha marcado una época y en La Coruña creo que toda la gente tiene un aprecio enorme. ¿En tu selección jugaría? Sí, claro, los buenos juegan En en esta, selección. ¿eh? Digo, en Sí, esta sí. misma. Vos me decís a quién saco, no sé, que Ya. buscaríamos la manera y si no, a ver, siempre hay momentos en los cuales Claro. hay bajo de forma y tal, pero tiene el nivel para jugar, sin duda. Yalma tenía el nivel para jugar en la selección de Brasil, esa que era impresionante, ¿cómo no va a tener? Era un jugador que podía ser falso delantero, podía ser media punta, podía jugar tirado una banda y se metía para adentro. Lo que él necesitaba era la pelota, necesitaba la pelota que se la den. Él te decía, dámela que yo después veo. Y después era un artista, sacaba falta donde realmente no había nada. Y el árbitro cobraba y de momentos complicados él hacía su fuerte, ¿no? Era un jugador increíble. Quizás lo que le faltó es esto, ¿no? O sea, cuando muchas veces la comparación de Messi y Maradona, que sin entrar en vicisitudes ya muy técnicas y esto, dices, es que es difícil, uno tenía unas virtudes, el otro tiene otras, muy parecidos. Lo que siempre se destaca de Lionel es que ha sido el mejor durante 20 años o durante 21. O sea, desde que empezó en la élite, ahora sigue siendo el mejor. Y igual a Yalma le faltó eso, ¿no? Porque calidad técnica... Yo creo que no tiene nada que envidiarle ni a Maradona, ni a Messi, ni a Pelé. No, seguro que no. Sí es verdad que tenés que ponerlo en el contexto de equipo también, donde jugaba. Sí es verdad que yo creo que él podía haber continuado su carrera mejor. Creo que calidad tenía de sobra y todavía tenía años de fútbol. En el Depor después empezó a jugar menos, y eso creo que a él le pasó factura. Creo que se fue a Austria, me parece, no me Sí, acuerdo qué. Austria cedido, sí. Fue a Austria, entonces ahí, bueno, yo creo que él podía haber seguido. Pero increíble, futbolista impresionante. Javier Irureta en el Depor. Yo para mí, Javo, tipo muy pragmático y muy inteligente.
muy inteligente. O sea, yo aprendí un montón de cosas de él. Es lo que te quería preguntar, sí. Es que al final decimos, sí, se podía haber ganado más, podíamos. Sí, está bien, pero ganamos. Ganamos. Cuando el Depor realmente no había ganado mucho, ganamos. Él tenía 3, 4 cosas y las cumplía rajatabla. Íbamos a jugar a Bilbao, con el barro que era en San Mamés esa época llovía y él ponía jugadores que en el barro se sepan defender. Él tenía ese pensamiento. Entonces íbamos a jugar a Betis o a Sevilla, que el clima estaba bueno y cambiaba el equipo. Y mal no nos iba. ¿Qué pasa? Cada uno decía, no, ahora el tribote, ¿te acuerdas que decía el famoso tribote? Sí. Y hoy todo el mundo juega con trivolante. Hoy todo el mundo juega en 4-3-3 o 4. Y en esa época era tribote, parecía que era defensivo. Era Sergio, Duscher y Mauro Silva a veces, o a veces jugaba Valerón. Ha probado Valerón incluso de interior. Y en esa época pensábamos que era defensivo. Hoy todo el mundo juega con 3 centrocampistas. Entonces, cuando te hace una fama, después de la fama, viste, difícil cambiarla. Pero para mí no era para nada defensivo. Lo que sí, él tenía sus ideas y no le iba a cambiar. Pero en muchos momentos, te acordarás, jugaba Macay a la derecha, jugaba Valerón de media punta, el Turo a veces a la izquierda y un delantero que podía ser Diego Tristán. O Fran a la izquierda y Diego Tristán. Equipo extremadamente ofensivo, con Mauro y Sergio. Con los laterales que eran Manuel Pablo, a veces jugaba yo, o Romero, que pasaban. No me parecía un equipo defensivo. Sí es verdad, y en eso soy sincero, que el equipo cuando iba a veces afuera de casa cambiaba. Pero es un poco, es la cultura del fútbol, del futbolista o del fútbol europeo, donde el equipo muestra una cara en casa y después va afuera y a lo mejor no creo que haya sido solamente culpa o del entrenador, porque el entrenador no nos decía hasta acá o hasta acá defender. No. Pero sí es verdad que era un equipo que tenía la impronta de Jago, ¿sí? ¿Qué pasó con Caparrós? Llega Caparrós al Deportivo, tú estabas jugando con Irureta y de pronto pides marcharte porque ves que si no ibas a ir a la convocatoria del Mundial 2006. Yo arranco la temporada con él, yo arranco como capitán porque Mauro y Fran se retiraron. Sí. Y bueno, una charla que me dijo que iba a ser importante, tal y cual. Yo al final de ese año teníamos el Mundial, el 2006, y por una vez en mi carrera, porque nunca lo fui, quería ser egoísta, si se llama egoísta, pensar un poco en mí, porque yo tenía 29 años y no creo que podía jugar otro Mundial. Entonces era importante para mí jugar en una posición que era el lateral derecho. Bueno, no empecé jugando de lateral, jugaba de medio centro y ya después hablamos en mitad de temporada, ya directamente iba al banquillo, ya no jugaba. Entonces vi la situación, en diciembre estaba la oportunidad de ir al West Ham, que el West Ham había vendido su lateral derecho y yo iba a jugar esos 12 o 15 partidos de enero a junio y me permitían competir para ir al Mundial. Y pedí salir, así, sinceramente, fui al presidente y le dije, presi, yo no estoy jugando, necesito jugar para ir al Mundial y pedí salir. Y hoy como entrenador, más allá de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, los entrenadores tienen su idea y están por encima de la de los jugadores, muy por encima. El entrenador tiene su idea y lo que el jugador necesite está por encima. Y bueno, él pensó que yo no le podía servir, que le podía servir, digamos, a nivel grupal y a nivel, pero no adentro de la cancha, y yo necesitaba jugar, sí, necesitaba jugar y de hecho jugué y fui al Mundial, ¿no? No sé si has vuelto a hablar con él, si algún día lo habéis hablado. No, pero no tendría problema. Yo lo crucé más, no hubo la posibilidad. Y te pasó también con Marcelino, ¿no? ¿Jugabas en el Racing? No, pero yo en el Racing estuve con Miguel Ángel Portugal y jugabas de titular indiscutible. Sí. Jugué todo y firmé solo un año. Y después vino la oferta de la Lazio y me fui. Vale. No fue Marcelino el que influye. No, Marcelino vino el año después. Vale. Pero bueno, yo digo, Ciro, que creo, hoy como entrenador, que los entrenadores toman sus decisiones y es lo que te decía antes. Uno a veces como el jugador piensa, tiene algo contra mí, tiene algo contra mí. Y al final te vas dando cuenta que no hay entrenador en el mundo que no quiera ganar. El entrenador lo que hace es lo mejor para poder ganar. Y esa es la realidad. Compañero más divertido. Capdevila. Joan. ¿Y el más aburrido?
¿O el más El soso? más aburrido. No se me viene, pero no sé, yo, por ejemplo, Basir era un chico que, ¿te acuerdas de Basir, de Basir? Saladín Basir, pero es que No, no es que fuera no lo aburrido, es que entendíamos, no no lo convivía. entendíamos. No lo entendíamos, no lo entendíamos. Entonces nunca hablaba con él, pero nunca lo entendí. No El sé si otro era día aburrido. hablaba con Jokanovic y me decía, dice, Naivet dice, yo creo que no ha sido lo suficientemente reconocido. Dice, Naivet era uno de los mejores centrales que yo he conocido, decía A mí Joka. me pregunta hoy, ¿mejor central con que jugaste? Y yo te digo, Naivet. O sea, una cosa. No sé si te acordás que entrenaba sin calcetines, Sin calcetines, sí, sí, sí. o sea, el pie adentro de la bota. O sea, Sí. impresionante. Y usaba el mismo botín desde que empezaba la liga hasta que la terminaba. O sea, 38 jornadas, no lo cambiaba. Viste que ahora el mundo le cambian botas una vez. No, él usaba la misma. Una cosa, un futbolista increíble que podía haber hecho una carrera mucho más de lo que realmente dice, y es un amigo, así que si ve el video le mando un abrazo. ¿Y sabes del que tengo yo también debilidad y que creo que no ha sido lo suficientemente reconocido? El Turu Flores. Bueno, El Turu Flores era un pelotero que hablamos de Yalmiña, pero es que el Turu, claro, tenía ese cuerpo que era paticorto. Un día que tenía gana y bueno, chao, no la contaba. Yo recuerdo, Irureta lo ponía en la banda, ¿te acuerdas? Sí, sí, en la banda, en la banda. Y él se paraba ahí, no descendía nunca. Entonces, desde esa, digamos, perspectiva del rival, decía, bueno, el Turu no defiende, pero cuando él agarraba la pelota, te agarraba fresco y le pegaba con la zurda, te clavaba en el ángulo, con la derecha en el ángulo, una cosa futbolista increíble también. Oye, ¿es equiparable ser campeón con el Depor a ser campeón del mundo? ¿No? Yo creo que no. Que no. Pero que debe estar muy cerca, ¿no? Que debe estar muy cerca para ti, ¿no? Sí, ser campeón para el Depor. Y más que van a pasar los años y cada vez más validez le vamos a dar porque cada vez más difícil. Pero bueno, tu país es diferente. Claro.